Pero bueno, hay más características que hablar. Por ejemplo, los capilares carecen de túnica media y de túnica externa. Y de hecho la túnica media es reemplazada por un tipo de células que se llaman pericitos que van a rodear a los capilares. Ya hablamos de los vasa vasorum y ya dijimos que la vasa vasorum es más abundante en las arterias. Existen otros elementos en estas tres capas como elastina, por ejemplo, la túnica íntima está formada de mucha elastina, tenemos también fibras musculares en la capa íntima, pero si ustedes se aprenden lo que yo les acabo de decir, túnica íntima está formada básicamente por endotelio y lámina elástica interna. Túnica media está formada básicamente por músculo liso y lámina elástica externa. Y túnica externa o adventicia está formada por un tejido fibroelástico y que va a tener como característica que ahí va a estar el vasa vasorum y que ahí van a llegar los nervios del sistema nervioso autónomo para inervar al vaso. Si ustedes se acuerdan de eso, ya tenemos 90% de lo que nos pueden preguntar en los exámenes. Bueno, ahora vamos a hablar más específicamente sobre cada tipo de vaso sanguíneo. Las arterias. Tenemos básicamente arterias elásticas, arterias musculares y arteriolas. Es decir, existen tres tipos de arterias. Las arterias elásticas o también llamadas de conducción, las arterias musculares o también llamadas de distribución y las arteriolas o también llamadas de resistencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las arterias elásticas son arterias muy grandes. Por ejemplo, la aorta, la carótida común o primitiva, la subclavia y el tronco pulmonar, todas ellas son arterias elásticas. Es decir, las arterias más grandes son arterias elásticas o también se les puede llamar arterias de conducción. Las arterias musculares pues son arterias más delgadas, todas las que surgen a partir de la aorta y de estas arterias que les estoy poniendo acá, todas esas que surgen a partir de estas se llaman arterias musculares o de distribución. Y luego tenemos arterias muy pequeñas que son las que van a dar origen a los capilares o después de ellos van a seguir los capilares y estas son las arteriolas. Después de las arteriolas tenemos a los capilares. Algunos nombran que entre la arteriola y el capilar existe una estructura que se llama metaarteriola. Lo digo por si lo encuentran en algunos libros. La metaarteriola sería después de la arteriola o sería la porción que está entre, o la zona de transición que está entre la arteriola y el capilar. Una cosa importante que puede tener la metaarteriola es un esfínter precapilar. Las metaarteriolas o las arteriolas en sí son muy importantes y se les llama de resistencia porque pueden cambiar la resistencia de la sangre al pasar por los vasos sanguíneos y por tanto las metaarteriolas y las arteriolas son muy importantes o son las principales responsables en la determinación de la presión arterial desde el punto de vista del vaso sanguíneo. ¿Ok? Después tenemos a los capilares. Los capilares son vasos sanguíneos muy delgados que vienen después de las arterias, de las arteriolas, perdón. Los capilares están formados básicamente por una capa de células endoteliales y por una célula que los cubre, que es un pericito que reemplaza a la túnica media. Los capilares son muy delgados y son donde se va a dar el intercambio de nutrientes, ya sea desde el intercambio de nutrientes que va desde la sangre hacia la célula y desde la célula hacia la sangre se van a llevar desechos. Hay tres tipos de capilares según su porosidad. Los capilares continuos, que son muy poco porosos, pero sí son permeables y sí permiten que pasen elementos de la sangre hacia las células y viceversa. Los capilares fenestrados, que son capilares con más huecos o poros, y los capilares sinusoidales, o también llamados
discontinuos. Los capilares sinusoidales o discontinuos, ¿sí?, son conductos irregulares que se van a adaptar a la forma de la estructura en la que se encuentran. ¿Dónde encontramos muchos capilares sinusoidales o discontinuos? En el hígado, en la médula ósea, en los órganos linfáticos. ¿Sí? Creo que no se veía lo que estaba escribiendo, pero ahí está, por lo menos sí se oyó. Finalmente nos vamos con las venas. Las venas son los últimos vasos sanguíneos de los que vamos a hablar. Y las venas tenemos tres tipos de venas. Venas pequeñas, que se llaman vénulas, venas medianas y venas grandes. Las vénulas son los vasos sanguíneos que se continúan después de los capilares. Es decir, si hablamos de un trayecto, entonces hablamos de arterias elásticas, después de las arterias elásticas vienen las arterias musculares, después de las arterias musculares siguen las arteriolas, después las metaarteriolas, después el capilar, después las vénulas, que son venas pequeñas, después las venas de mediano calibre y después las venas grandes. Y con eso terminamos la introducción básicamente o las generalidades del sistema vascular. Unas cosas antes de terminar. A veces no se junta una vena, a veces se junta una arteria directamente con una vena y no se junta y no hay un capilar en medio de ellas dos. Es decir, se junta una arteria con una vena sin capilar entre ellas dos. A esto se le conoce como anastomosis arteriovenosa. Y estas anastomosis arteriovenosas son muy importantes en la termorregulación y se encuentran, por ejemplo, principalmente en la piel. Otras cosas que tenemos que decir antes de terminar es que existen algunas estructuras sensitivas que nos ayudan a determinar o estar monitorizando continuamente la presión arterial y monitorizando algunas situaciones químicas como la cantidad de oxígeno, de dióxido de carbono y de hidrógeno. Estas estructuras se llaman seno carotidio, cuerpo carotidio y cuerpos aórticos. Finalmente, estas estructuras sensitivas que se llaman senos carotidios, cuerpos carotidios y cuerpos aórticos se encuentran en las arterias, obviamente. Si yo hablo de carotidio, pues me refiero a la arteria carótida. Si hablo de aórtico, me refiero a la aorta. Bueno, los senos carotidios son estructuras sensitivas que van a estar regulando la presión arterial, van a estar monitorizando la presión arterial, por eso se llaman varoreceptores. Y están conectados directamente al nervio glosofaríngeo, que es el noveno par craneal. Y bueno, mediante una serie de estímulos van a regular la presión arterial o van a ser parte fundamental de la regulación de la presión arterial. Los cuerpos carotidios y los cuerpos aórticos, obviamente los cuerpos carotidios localizados en la carótida, específicamente en la bifurcación de las carótidas comunes, y los cuerpos aórticos que van a estar localizados en el arco o callado aórtico, son varoreceptores. Es decir, van a estar detectando los cambios químicos en la sangre. Específicamente, ¿qué van a detectar? Los cambios en los niveles de oxígeno, los cambios en los niveles de dióxido de carbono y los cambios en los niveles de hidrógenos, es decir, en la acidez de la sangre. Y esto va a ser importante para la regulación del cuerpo, para la homeostasis y para desencadenar muchas reacciones que van a mantener al cuerpo en un equilibrio. Y bueno, con esto terminamos la introducción del sistema vascular y después veremos básicamente las arterias, las principales arterias del cuerpo, las principales venas del cuerpo y pasaremos después al corazón. Muchas gracias.